Lo dictará Alejandra Ceballos. Ella nos hará una invitación no solo a preguntarnos por lo que comemos y por qué lo comemos, sino cómo estamos afectando nuestro entorno a partir de las decisiones que tomamos en cuanto a lo gastronómico. Alejandra es comunicadora social y periodista. Ella es co-creadora del blog gastronómico Big Cine y Cafeína y es coordinadora de proyectos también de Funleo, que es una fundación de la chef Leonor Espinosa y trabajan con el patrimonio gastronómico de Colombia. Les contamos también que el grupo de WhatsApp va a estar habilitado en ciertos horarios para que puedan hacer preguntas. Vamos a estarle compartiendo referentes de los trabajos, pues, para que se inspiren y nos compartan la actividad que Alejandra después les va a estar explicando. Y les pedimos que conserven el micrófono apagado, los comentarios los pueden hacer a través del chat. Vamos a estar el equipo organizador organizando las preguntas y los comentarios para contárselos a Alejandra y que ella nos pueda ir respondiendo para que todos tengamos las dudas siempre muy resueltas. Después les estaremos contando de los horarios que tendrá el WhatsApp para funcionar y ahora le doy la bienvenida a Eliana. Ella es parte del equipo de trabajo de los museos, de la Casa Museo Quinta de Bolívar, quien les está dando también la bienvenida antes de pasar a Alejandra. Sean bienvenidos y estaremos muy atentos a sus comentarios para resolver todas las preguntas que tengan. Bueno, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida desde la Casa Museo Quinta de Bolívar a este taller de por qué comemos lo que comemos. Esto lo organizamos junto con la Corporación Incluyamos y es una primera actividad de varias que vamos a tener de este carácter con diferentes temáticas. Vamos a empezar a realizar este tipo de acciones de manera cerrada a los grupos que estén interesados. Queremos darles las bienvenidas, queremos además invitarlos a que sean muy participativos en la actividad, que hagan sus preguntas por medio del chat y que cualquier cosa estamos ahí para ayudarlos. Muchas gracias por su interés y por estar hoy con nosotros. Entonces ahí sí ya le paso el bastón de mando a Alejandra para que empiece ya con la actividad. Bienvenidos a todos y espero que lo disfruten muchísimo. Una cuestión también que queríamos comentarles es que al finalizar de todo el taller, de todas las 3 etapas, les vamos a mandar una encuesta a sus correos, que es una encuesta de percepción sobre este tipo de actividades que ojalá no la puedan diligenciar. Entonces les agradecemos mucho su presencia y disfruten mucho la actividad. Bueno, buenas tardes para todos. Pues me uno al agradecimiento de Eliana. Para mí pues es muy grato ver tantas personas participantes en el taller. Más que cualquier cosa de lo que haya podido decir Sara, pues la gastronomía es un tema que a mí me apasiona hace pues muchísimo tiempo y siento que es un tema, bueno, súper amplio y pues que toca un montón de fibras y que nos, de alguna manera, pues bueno, mejor dicho, es un tema muy holístico que se puede abarcar desde muchos ámbitos. Entonces, pues bueno, la idea en este taller, más que cualquier cosa, es que salgan con muchas preguntas y como dijo Sara al principio, la idea es que nos preguntemos un poquito en qué estamos basando nuestras decisiones y pues que también a lo mejor nos demos la oportunidad, más allá de decir comamos esto o no comamos lo otro, es como que nos preguntemos por qué estamos tomando cada decisión y pues bueno, espero que lo disfruten, como les digo, que se vayan con muchas preguntas y pues también estaré aquí para responder todas las que pueda. La siguiente, por favor. Bueno, tanto para la carta que recibieron de bienvenida como, pues como para abrir el taller, decidí escoger frases de Ramiro Delgado, que es un antropólogo de la alimentación de la Universidad de Antioquia, a quien admiro muchísimo. Y pues bueno, la frase es, como pueden leer, comer es el único acto cultural del que dependemos para vivir. Y siento que pues me parece como importante eso, porque comer es algo que
Comer es algo que se vuelve como tan cotidiano que, digamos, nosotros, especialmente en las ciudades, empezamos a olvidar un poquito como lo que implica comer o el significado que tiene para nosotros. Entonces, uno, por ejemplo, va a las, no sé, a las comunidades, a áreas más rurales o está en contacto con indígenas o así, les pregunta como por qué es tan importante el acto o todo lo que está como alrededor de la gastronomía y la pregunta parece como absurda, ellos incluso a veces como que no saben qué responder. En cambio nosotros muchas veces preferimos simplemente como que pues o se nos olvida o ya no tenemos tiempo o lo que antes era por decir algo el ritual de las arepas, que el abuelito compraba el maíz y lo molía y la abuelita armaba las arepas o bueno, una cantidad de recetas que digamos tomaban mucho tiempo o estaban, pues como que implicaban un compartir, muchas cosas se han ido perdiendo. Entonces ya como que vamos a cualquier café o a un restaurante rápido, lo que consigamos más barato y que medio nos guste y no dedicamos tiempo como a pensar. Y como lo mencionaba Sara al inicio del taller, muchas, pues el comer no solo nos afecta a nosotros, digamos, pues como a nivel nutricional, sino que eso implica una cantidad de cosas a nivel ecológico, social, político, bueno, una gran cantidad de etcétera. Entonces, digamos que por eso también me parece como pertinente, digamos, hablar del tema. Entonces, bueno, digamos que otra de las razones o digamos que motivaciones por las que estamos haciendo este taller es, aquí va la cuña, en la Casa Museo Quinta de Bolívar en este momento, para que también se den una pasadita, tienen una exposición muy chévere de la cocina en la época de la independencia. Y precisamente ellos como que al principio dicen que pues cocina, pues puede ser algo como que entre comillas suena muy simple, ¿cierto? Como yo lo mencionaba al principio, es algo que vemos como tan cotidiano que a veces empezamos como a restarle valor pues a eso que al fin y al cabo nos mantiene vivos y digamos que también lo dice Ramiro, pues no solo nos mantiene vivos sino que nos ubica en un espacio sociocultural y ecológico, pues obviamente, bueno obviamente no, pero digamos que es un poco claro que estamos más acostumbrados a los alimentos que pertenecen a nuestra región, a los que no, o pues por decir algo, en Boyacá consumen más papa y nosotros consumimos más plátano por el clima y todo esto, ¿cierto? Entonces, digamos que es algo que de manera, pues, de alguna manera condiciona nuestra identidad y tiene unas marcas en la memoria muy fuerte. Entonces, pues, como también compartiendo un poco lo que dicen en la exposición, la cocina entonces se presta, pues, como un espacio de sociabilidad, no sé cómo sea en sus casas, pero por lo menos en la mía hay pues siempre la cocina es un espacio muy importante y tenemos en este momento una barra, por ejemplo, y entonces hacemos literalmente visita en la cocina y el plan es cocinar y eso es algo que también, digamos, pasaba en la época de la independencia. Ya más adelante hablaremos un poco como de la evolución de las costumbres, etcétera, y también para que nosotros nos preguntemos como cuáles han sido esos cambios, que es como un poquito también a lo que apuntamos durante el taller, ¿cierto? Es también un sitio de tradiciones, en todas las casas se come diferente, entonces unos dicen que solo cocina la mamá, o en otras casas cocina es el papá, o tienen a alguien, pues digamos, que trabaje para ellos que cocine, o es una actividad familiar o no lo es, o hay un plato que por decir algo se hace todos los domingos. Bueno, también es un espacio de símbolos que ahorita más adelante les vamos a mostrar uno. Un ejemplo muy claro y pues digamos que podría ser muy simple trayéndolo a la actualidad, no sé cómo sea en el caso de ustedes, pero por ejemplo en mi casa mis primitas y yo teníamos todas platicos con plásticos, por supuesto, de varios tamaños y pues cada una tenía su plato favorito y era con los muñequitos, ¿cierto? Entonces digamos que esos espacios, pues algo tan simple como pueden ser los utensilios, las cucharas o algo así, también habla mucho de una época. Digamos que la cocina en su totalidad, digamos que desde estos 4 ejes que ven en la pantalla, pues la cocina habla muchísimo de lo que es la sociedad. Entonces es una cosa como en doble vía. Lo que tenemos en la casa habla de las tradiciones y al mismo tiempo esas tradiciones pues van condicionando como nuestra manera de comer, de relacionarnos alrededor de la cocina.
Y pues bueno, claramente la cocina pues es un espacio de la casa que a unos le darán un valor diferente a otros. Eso también siento que habla pues como mucho de la importancia que le podemos dar pues, a ese acto. No sé si a ustedes les ocurra, pero pues no sé, por ejemplo, en mi casa siempre cada que alguien está buscando un apartamento o un lugar para vivir, se quejan como de que ahorita todos los apartamentos tienen una cocina muy pequeña y pues digamos que antes o en las fincas o así uno veía como un espacio súper grande y las estufas de leña y siempre como que para que cupieran todas las tías y todas las, sobre todo las mujeres como que ocupaban un espacio, pues solían ser familias muy numerosas y las cocinas como que también obedecían a eso. Entonces pues como les digo, eso se va volviendo como un reflejo y precisamente esos son los paradigmas, que es de lo que ya vamos a hablar, y pues los paradigmas son eso que van condicionando nuestras tradiciones, no solo desde la alimentación, sino pues en todos los ámbitos. Entonces, bueno, hablando pues como de los símbolos que estaban, pues que les mencioné ahorita, esta pieza hace parte de la exposición que tienen en el museo, otra vez para que se den la pasadita, y pues hablando como de que si en mi época, cuando yo estaba chiquita, eran los platos, no sé, de la era del hielo, esos vasitos con caritas muy representativas plásticas. Entonces, por ejemplo, el simple material habla mucho de, como de la intencionalidad, ¿cierto? Entonces, en el caso pues de los niños, pues es el plato plástico por obvias razones, ¿no? Para que no se parta, y pues de los muñequitos para que a uno le guste más. En este caso, en la exposición, pues se habla mucho de que la vajilla en Nueva Granada, bueno, en ese entonces en el virreinato, pues eran cosas como metálicas, especialmente de plata, y que una vez como que se quieren separar como de ese, entre comillas, yugo español, pues como que quieren marcar un precedente en la separación, entonces todos esos símbolos también se traen a la cocina. Entonces en este caso las cosas empiezan a ser de porcelana, que traen o de Francia o de las colonias inglesas, dependiendo como de la personalidad y como con cuál de los países sentía como más afinidad. Y en este caso, entonces, por ejemplo, también cambian los platos y pues empezamos a ver como esos símbolos de cambio, si se quiere. Entonces aquí hablan de la República de Colombia, que ya no es pues nada relacionado con España, ¿cierto? Me avisan si voy muy rápido, tiendo a hablar súper rápido, entonces si hay algo que no entiendan o algo, también pueden hacer la anotación pues como en el chat. Bueno, entonces, como les venía mencionando, pues aquí la idea es como hablar un poquito de los paradigmas como a grandes rasgos. Obviamente, pues eso también depende del teórico y todo, pero digamos que si damos como una definición general, son como los valores que condicionan nuestro modo de actuar. Y como les decía pues anteriormente, no se trata simplemente de, pues digamos que lo vamos a tratar hoy desde la cocina, pero eso pues condiciona todo. Digamos que podríamos pensar en algo tan simple como el cabello largo de los hombres. Entonces que en el colegio no se los dejan tener largo o que en algunos restaurantes les dicen, por ejemplo, que los hombres tienen que cortarse el cabello y entonces pues muchas veces como el contraargumento o la cuestión es, bueno, ¿y por qué las mujeres que trabajan en los restaurantes si no se le tienen que cortar, sino que pueden tenerlo cogido? O pues bueno, está digamos que el pensamiento de las personas como más tradicionales que dicen que un hombre de pelo largo no se ve bien o una gran cantidad de etcéteras. Pero si pensamos, por ejemplo, en los vikingos o en el rastafarismo, que es pues como la religión, también si pensamos, por ejemplo, en los samuráis, todos ellos tenían el cabello largo, ¿cierto? Entonces, hay cosas pues como que dependiendo de como de la cultura o la época en la que estemos, todas las cosas que hoy podemos considerar buenas o malas, en otra época podían ser diferentes o incluso en la misma época, pero en lugares diferentes. Entonces, pasa lo mismo con la alimentación. Un ejemplo claro, y me devuelvo otra vez a lo de la comida en la época de la independencia, y ahorita vamos a leer una cita pues chévere de Bolívar, pues bueno, de un cronista que hablaba sobre Bolívar, es que, por ejemplo, ellos, como yo lo mencionaba, ellos trataron como de desprenderse mucho de eso que era lo español.
Entonces, por ejemplo, y en la Quinta de Bolívar precisamente tienen una huerta, en la casa tienen una huerta donde tenían todas las legumbres y pues los cronistas dicen que es porque a Bolívar le gustó mucho como la costumbre de las ensaladas francesas y trató como de adaptarla a esta época. Entonces, digamos que todas esas cosas también van cambiando, o entonces, no sé, yo podría decir que hace 5 años o algo así, yo nunca había escuchado del gluten free y pues ahora prácticamente que es regla para mucha gente, o las cosas sin lactosa también eran cosas así. Entonces, esos paradigmas muchas veces nos condicionan y también es lo que digo, tendemos a tildar los alimentos de buenos o malos o de cosas que podemos o no comer, de acuerdo como a las cosas que escuchamos y muchas veces no nos fijamos como cuáles son esos argumentos que tenemos y si realmente son válidos o aplican para todos o no, porque claramente si yo soy intolerante a la lactosa, pues lo mejor es no comer lactosa, pero eso no implica que el resto de la gente también lo sea. Entonces, para eso traje uno de, pues, bueno, mis autores favoritos de la antropología cultural. La antropología cultural básicamente explica que nuestras costumbres, más que como, pues, que nuestras costumbres obedecen al lugar en el que nacemos. Y pues eso aplica más que todo como para las primeras civilizaciones. Entonces, Marvin Harris, que es este autor, tiene un libro muy chévere que se llama Bueno para comer. Y en este libro, él explica básicamente como cuáles son las condiciones biológicas que nosotros tenemos de acuerdo a la dieta que tenían nuestros antepasados. Y él dice, pues como palabras más, palabras menos, nosotros podemos comer de todo. O sea, por ejemplo, si uno se pone a pensar, la sal, pues que es un mineral, es una piedra. Los champiñones, pues son hongos. La leche es la secreción de una glándula mamaria y uno pues come carne, verduras, de todo, ¿cierto? Entonces digamos que la comida o lo que nosotros consideramos comestible o no obedece mucho más a la disponibilidad de recursos que tenemos que realmente a que las cosas sean, entre comillas, comestibles o no, ¿cierto? Entonces, digamos que bajo ese pues, digamos que bajo ese argumento todo podría ser comestible. Entonces la invitación es a eso, como a que nos demos la oportunidad de probar cosas diferentes. Entonces él pone un ejemplo muy simple y es con la lactosa y la intolerancia o no a la lactosa. Entonces, por ejemplo, el 95% de la población de Europa del Norte son tolerantes a la lactosa. A ver, ¿qué pasa con eso? Se supone que uno tiene lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa, pero eso se pierde con el tiempo, pues porque en teoría dejamos de alimentarnos pues de la leche materna, ¿cierto? Entonces se pierde, pues nuestro cuerpo deja de producir lactasa porque en teoría ya no se necesita. Entonces, por ejemplo, las culturas orientales y los indígenas tienden a ser más intolerantes a la lactosa y es precisamente por eso, porque en esas áreas no se consumía lactosa, sino que se obtenía el calcio de vegetales de hojas verdes o de otra cosa, y el cuerpo, digamos que asimilaba ese calcio a través de la vitamina D, pues que se consigue con el sol, o a través de grasa de pescado. Bueno, había como diferentes juegos químicos dentro del cuerpo que nos permitían como obtener aquello que necesitábamos sin necesitar leche, que dicen que la leche es como súper indispensable. Y lo mismo, digamos que hay muchos alimentos, así como hay alimentos que nosotros decimos, no, esto no se puede comer, y también nos dicen como es que vos tenés que comer tal alimento. Digamos que si uno, entre comillas, hace el juego químico dentro del cuerpo, puede reemplazar ciertos alimentos, pues siempre, pues obviamente, pues puede tener como asesoría o algo así de algún nutricionista o de alguien que sepa pues cómo reemplazar esos nutrientes que se pierden con determinados alimentos, pero pues en el caso, por ejemplo, de la leche, que nos dicen siempre que es como súper importante, claro, bueno, por lo menos yo soy una fan de la lactosa, pues de los productos lácteos, pero pues también sé que si no la comiera no me pasaría nada si reemplazo pues el calcio, si obtengo el calcio de otra fuente, etc. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo, entonces en Europa del Norte, como había tantas vacas y todos tomaban leche, entonces ellos desarrollaron como el fenotipo, el genotipo que les permitía seguir produciendo lactasa a lo largo de toda su vida. Entonces ellos pueden tomar leche sin problema
Y pues, contrario a lo que pasa, como ya lo mencioné, en las culturas asiáticas o algunos indígenas, que como no consumían tanta lactosa, pues como en las primeras civilizaciones, entonces ellos no tenían necesidad de desarrollar esa habilidad como de seguir produciendo lactasa el resto de su vida. Entonces, aquí es como para que pensemos, pues como quería traerles como el ejemplo, el libro, pues lo amo, y tiene ejemplos con muchas otras cosas. Habla de, por ejemplo, comer o no carne de caballo, consumir insectos o no, y entonces él dice que realmente el hecho de que una cosa pase o no va a ser admitida o desagradable para nosotros es más como la posibilidad de conseguir ese nutriente. Y si, por ejemplo, para nosotros era mucho más fácil consumir, pues o obtener, por decir algo, vacas a otro tipo de animal, entonces íbamos a preferirlo o le íbamos a dar más valor o iba a ser como más admisible, pero eso no quería decir que antes no se consumieran otros alimentos. Entonces es más como una cosa que se empieza a imponer de acuerdo a la disponibilidad, a que realmente sea que el otro alimento no sea admisible o no se pueda comer, o bueno, una gran cantidad de etcétera. Bueno, y aquí estaba lo que les mencionaba ahorita de Bolívar, como de sus preferencias gastronómicas, y lo que les mencionaba ahorita como de eso que se veía condicionado como por el momento histórico que estaban atravesando. Entonces, hace, hace uso de mucho ají o pimienta, prefiere al mejor pan la arepa de maíz, come más legumbres que carne, casi nunca prueba los dulces, pero sí muchas frutas. Antes de sentarse a la mesa, pasa siempre una revista disimulada de ello, haciendo componer lo que no haya en orden. Le gusta hacer la ensalada y tiene amor propio de hacerla mejor que nadie. Dicen que fueron las señoras las que le dieron ese saber en Francia. Entonces, pues era lo que les mencionaba un poquito. Pues bueno, este tema es muy amplio, hay mucha bibliografía al respecto por si se interesan y quieren que les compartamos algo. El ministerio tiene una biblioteca de las tradiciones culinarias del país, y pues también, como les mencionaba, pues está la exposición en el museo. Bueno, y ahora digamos que, no sé si estuvieron pendientes de las redes del museo. La idea aquí es también preguntarnos, digamos que escogí más o menos como pues se hicieron 4 versus, y no sé si los hayan visto o no en las redes, y los versus son como, cada uno obedece como un paradigma distinto. Entonces la idea es como, aquí sí me gustaría que alguno de ustedes me contara, por ejemplo, para el versus del salmón y el atún, independientemente de si participaron o no en la encuesta en redes sociales, que nos cuenten cuál de los dos escogería y por qué, y pues ya ahí entramos un poquito como a contarles de qué se trataba o cuál fue como la intencionalidad de esto. Flor está pidiendo la palabra, entonces Flor. Bueno, aquí Javier dice que él escogería el salmón por sus propiedades nutricionales. Y no sé si, Flor, de pronto quieras abrir tu micrófono y nos cuentas, en tu caso, cuál de los dos escogerías y por qué. Bueno, aquí Javier hace también una aclaración diciendo que a pesar de que él prefiere el salmón, es más costoso que el atún. Ana Isabel dice que ella elegiría el atún justo por el precio. Y bueno, quienes escogieron el atún por el precio, digamos que, ok, Flor nos dice que no puede abrir el micrófono.
Si quieres, Flor, nos cuentas por el chat también. Valentina dice que sin duda escogería el atún, que es un alimento que llega fresco del Pacífico. El atún por el sabor y la cantidad de grasa, dice Nicolás. Y Flor dice que el atún por las cualidades nutricionales. Hay varios de los participantes que están diciendo que el atún lo prefieren, pero que no sea enlatado, porque muchas veces lo asocian a las dosis de mercurio y a los procesos químicos que tiene para precisamente llegar hasta el enlatado. Andrea dice que prefiere el salmón por sus propiedades y su versatilidad en la cocina. Bueno, digamos que, si quieres, mostramos la otra cosita. Elizabeth dice que prefiere el salmón. Bueno, claro, yo digamos que no hice la aclaración, pues digamos que en el versus no se hizo la aclaración porque también quería, pues la idea era también como ver qué nos imaginábamos cuando decíamos atún. Y efectivamente mucha gente cuando dicen atún, se piensa en el atún enlatado y muchas personas, pues de hecho yo hasta hace algunos años nunca había visto un atún, pues digamos que en la vida real, por decirlo de alguna manera, sino que pues yo también conocía el enlatado. Sin embargo, bueno, también por ejemplo cuando hablan del precio del salmón, no sé qué crean ustedes, pero mejor dicho, siento yo que muchas personas consideran el salmón como mejor o porque es más exótico o no sé qué, y pues a lo mismo también obedece el precio, ¿cierto? Como que el salmón es súper guau y en estos días, pues, digamos que también pensé en el versus por una conversación que tuve con una amiga, estábamos hablando como de sushis o ceviches y dijo como que no, guácala, el atún es lo peor y yo le dije como que pues, ¿y por qué dices eso? Pues porque me pareció como muy, me causó mucha curiosidad y digamos que siento que muchas personas, pues muchas veces como que también asociamos el atún como solo al enlatado y no nos damos la oportunidad como de pensar en lo otro. Entonces, aquí les traje un comparativo. Yo no voy a decir cuál de los dos es mejor o peor. Digamos que si es como pescado en las condiciones ideales y además está fresco, pues digamos que podrían ser casi que igual de buenos. Entonces aquí simplemente les traje un comparativo y pues algunos datos como para que pensemos en que a veces decimos como que, uy, sí, el salmón porque es mejor o porque es más exclusivo o por lo que sea, y resulta que, por ejemplo, como dice aquí el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, pues puede que nos estemos comiendo un salmón, perdón, que no esté bien etiquetado. O todo el mundo dice como que no, es que el color del salmón y no sé qué, y bueno, y pues mucha gente, yo no sé si ustedes hayan escuchado, por ejemplo, que el pollo campesino es más amarillo que el otro pollo. Y digamos que pasa lo mismo con el salmón, ¿cierto? Que el salmón salvaje, por decirlo de alguna manera, que precisamente por eso es que es tan costoso, porque tienen que recorrer muchísimos kilómetros para desovar y ahí es donde los pescan y entonces eso se vuelve pues, primero pues un espectáculo de la naturaleza poder apreciar eso que pasa solo cada cierto número de años. Y segundo pues, claro, digamos que se vuelve exótico y eso muchas veces es lo que le otorga el valor. Y siento que eso también es algo como que podríamos como cuestionarnos. Eso de que a veces sea tan exótico puede tener como ciertas implicaciones ambientales o puede tener, pues, no sé, digamos que no necesariamente lo más exótico es lo mejor. A veces, claro, hay cosas que son exóticas, que son deliciosas y pues obviamente no les estoy diciendo que dejen de comer salmón, yo también como salmón, sino que es como para que, digamos como que, hombre, el atún puede ser igual de bueno y como lo mencionaba, no recuerdo quién, bueno, como lo mencionaban en los comentarios, el salmón precisamente se puede conseguir en el Pacífico, de pesca artesanal, eso implica también, por ejemplo, que podamos ayudar a ciertas comunidades, es un pescado mucho más fresco y pues como pueden ver aquí, yo no sé si alguno de ustedes haga dieta o le importe como el tamaño de sus músculos o la cantidad de proteína que se come cada día, pero si por decir algo, alguno estuviera interesado en eso, el atún tiene mucha más proteína que el salmón.
hablando de eso. Lo que sí es que el salmón, y pues eso también es como las propiedades nutricionales que le atribuyen, tiene muchos más ácidos omega. Entonces, en ese sentido, el salmón está mejor que el atún, pero pues digamos que en términos de proteína, el atún es mucho mejor. Y siento, pues podría pensar yo desde mi ignorancia, porque no soy chef, que, pues, que son como igual de versátiles, por ejemplo, para hacer, bueno, no sé, diferentes preparaciones. Bueno, voy a hablar aquí, más que por cualquier otra cosa, es porque es un caso que conozco, entonces puedo hablar con él, pues de él con propiedad. Y es que en el restaurante de Leonor Espinosa, pues que es uno como el único restaurante colombiano que hace parte del World 50 Best, que es una lista internacional, que es pues muy debatible, pero en todo caso es un restaurante como muy reconocido, donde verdaderamente le dan como la importancia como a los alimentos. Y ellos, por ejemplo, tienen un plato de salmón encocado con hormiga culona, pues que aparte de que es muy rico, siento que pues nada tendría que envidiarle, si estamos hablando por decir algo de estatus, nada tendría que envidiarle a un plato con salmón. Entonces es como que, para que también a veces cuando piensen en salmón, en atún, no se imaginen solo el que viene enlatado, y pues, pero tampoco pues dejen de comer salmón si les gusta, o sea, es simplemente como para que empecemos a pensar como que, hombre, si yo a veces escojo basándome en argumentos que puede que no necesariamente sean tan válidos o no siempre aplican. Bueno, vamos para el siguiente versus. Este versus fue un poquito más como desde lo controversial, especialmente en Colombia. Pues bueno, la hoja de coca es como súper controversial, entonces no sé si alguien quiere abrir su micrófono y contarnos de pronto qué conoce de la coca o si escogió el té o bueno, la misma dinámica anterior. ¿Puedo opinar sobre el tema? Mi nombre es Juan. Hola Juan, claro que sí. ¿Cómo están? Un gusto estar por acá. Bueno, con respecto al uso de hoja de coca, digamos que yo he tenido algunos acercamientos, algunas comunidades indígenas, desde el tema de las sustancias sagradas, pues, digámoslo de esa manera, y también en términos de alimentación. La hoja de coca resulta ser muy beneficiosa a nivel nutricional. Tiene un montón de componentes. En internet fácilmente se puede encontrar la composición nutricional de la harina de coca. Si bien no es utilizada como tal en recetas pues de cocina, sí se vuelve un factor determinante de alimentación para algunas culturas indígenas. Claramente tiene beneficios como que es broncoaspirante, entonces sirve para, digamos que para caminar largas distancias, tiene efecto energético. Yo digo que eso es como el Red Bull de los indígenas. Y que de hecho es un consumo pues que es muy beneficioso para determinadas culturas. Yo personalmente lo consumo no regularmente, pero sí de manera seguida, y lo utilizo como una fuente de energía extra en días muy movidos. La verdad me parece que deberíamos apuntarle un poco más a esas cosas y no a estas sustancias químicas. Yo, por ejemplo, le tengo pavor al Vive 100, al Red Bull y esas cosas, y pienso que se puede obtener energía de algunas plantas sin poner en riesgo nuestra salud. Gracias. Muy bien, gracias Juan por tu aporte. Pues estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Efectivamente, y también como lo menciona aquí Valentina en el chat, sí se usa para muchas recetas. De hecho, pues ahora hay como un movimiento de distintos gastrónomos o personas pues como que están en el área que buscan utilizar la harina de hoja de coca para recetas. Yo personalmente he hecho pancakes y quedan chéveres. Y en el Gato Dumas el año pasado, que es un instituto de gastronomía en Bogotá, hicieron un proyecto que se llama Es Coca no Cocaína, y con ellos hicieron barritas energéticas, mantequilla, pan, han hecho de todo. Hay restaurantes en Bogotá, por ejemplo, uno que se llama Salvo Patria, que hacen pasta, pues como espaguetis, que sé que no es el término correcto, pero
espaguetis. Aquí Nicolás está contando que en el Chato hay un postre en el que usaban hoja de coca. También sé que, bueno, no sé si ustedes conozcan, por ejemplo, cuando uno va a Monserrate o así, hay una marca muy conocida que venden principalmente té, que se llama NASA, que de hecho es la primera industria legal de productos a base de hoja de coca. Y ellos, aparte pues del té, también venden galletitas. Entonces, bueno, como lo mencionabas, digamos que muchas veces la gente, no solo con el té, sino por ejemplo a veces también con el café, dicen como que no, es que yo no tomo café por la noche porque me quita el sueño y prefiero un té. Y por ejemplo no saben que pues el té también tiene cafeína, bueno, teína, que en este caso pues es similar y también es, pues podría tener un efecto estimulante si de dormir o no se tratara. Entonces, si quieres, Aris, nos muestras el siguiente. Bueno, entonces, básicamente, pues el té es la camelia, pues pertenece a la especie Camellia sinensis, y la coca o la hoja de coca, pues la especie es Erythrocilum coca. Y voy a leer aquí una cosita que dijo Juan. Bueno, Juan dice que son interpretaciones modernas que son válidas, pero que no se sabe hasta qué punto se desdibuje el ejercicio antropológico. Claro, digamos que obviamente el uso que uno le dé a la coca pues es muy diferente al que podrían darle los indígenas, y eso pues es, digamos que unas personas están de acuerdo con eso, otros lo cuestionan. En el Cauca, por ejemplo, hay una comunidad que se llama Lerma. Ellos no necesariamente son, ellos de hecho no son indígenas la mayoría, pero sí llevan como muchos años trabajando con la coca, y digamos que ya es parte como intrínseca de su cultura, así no necesariamente sean indígenas, ¿cierto? Entonces digamos que eso también es pues como una conversación para poner sobre la mesa. Hay indígenas que dicen como que el uso depende de cada quien, o muchos investigadores dicen como que es multidireccional, ¿cierto? Que la coca, digamos que obtiene su significado dependiendo de quién esté hablando de ella. Y yo siento que lo importante, más allá de si la volvemos una planta sagrada o no, es como saber que pues como que tiene propiedades positivas y que no necesariamente tendríamos que asociarlo pues a la cocaína, ¿cierto? O pues pensar, por ejemplo, que no, que es que si yo me tomo un té de coca, ¿qué va a pasar? Digamos, si uno ve la composición bromatológica de la planta, tiene menos de 1% de cocaína. O sea, incluso si te tomas un té de coca, por ejemplo, o si le hacen el test con los reactivos a la hoja como tal, no, pues digamos que no tiñe. No sé si pues, ustedes sepan que con el alcaloide eso se pone azul. Si se hace con la hoja, incluso si es hoja de coca, no pasa nada por el porcentaje tan bajito de cocaína que tiene la planta. Entonces digamos que más allá como del uso indígena o no, siento que es como preguntarnos como que, hombre, bueno, tenemos, porque pues el té es una especie pues asiática, pues entonces es como saber que nosotros tenemos algo similar en el país, que hay algunas industrias que son legales, y pues es como darnos la oportunidad de probar. Como dice Paola, es eso, es como quitar el estigma, es como que no se asusten si les hablamos de coca, pues es como pensar que las uvas y el vino son lo mismo, no, y pues digamos que pasa lo mismo con la coca, ¿cierto? Entonces es como un poquito como para que, bueno, qué otras posibilidades hay, o esta planta, qué beneficios trae. Y pues como lo mencionabas, Juan, al principio, pues por mencionar cosas simples, tiene más calcio que la leche, más potasio que el pan, y pues tiene, por ejemplo, más proteína que la quinoa. Entonces, digamos que es una planta que tiene muchos efectos que podrían ser benéficos. Igual, volvemos a lo mismo, si les gusta más el té, pues bien. Por ejemplo, a mí me encanta el té chai, entonces, pero pues unos días podré tomar té de coca, otros días podré tomar té chai. Es como eso, como que le demos la oportunidad a cosas diferentes. Bueno, Aleje, complementándote un poco en esta parte y hablándoles un poco a los participantes también,
de la responsabilidad social que muchas veces tenemos con los alimentos que consumimos, podemos también tener en cuenta que incluso hablando la otra vez de todo este proceso de la hoja de coca, de la harina de coca, suele ser mucho más rentable para un campesino cultivar harina de coca, pues o sacar el producto es mucho más costoso, les da a ellos mucho más porcentaje que lo que les puede dar incluso un cultivo de coca para cocaína. Entonces, generalmente, cuando se dice cultivo de coca, se piensa en erradicación directamente, pero se puede empezar a mirar este tipo de alternativas, no para trabajarlo desde la erradicación, sino desde otras alternativas que le den a los campesinos también oportunidades desde lo económico. Sí, Saris, tú, pues como tú lo mencionas, digamos que hay, bueno, en el país hay como varias iniciativas diferentes, digamos que para trabajar la coca, ¿cierto? Entonces hay una que es la sustitución, que hay muchos cultivos que también puede ser súper rentable, se ha hablado de vainilla, se ha hablado de cacao, que pues no sé si lo sepan, pero también pues digamos que tenemos uno de los mejores cacaos del mundo. En el Pacífico, por ejemplo, descubrieron que pues, los principales productores de vainilla, por ejemplo, son Madagascar y México, y en el Pacífico se produce mucho más rápido. Entonces, y todas esas cosas son como súper rentables porque son productos muy, pues como muy codiciados, si se quiere. Pero digamos que el contraargumento de muchas personas que han estudiado el tema o de historiadores dicen que, pues, por ejemplo, para que el cacao se dé, pues tienen que pasar ciertos años, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer esas comunidades que siempre han cultivado la coca? Pues, ¿qué van a hacer, digamos, que mientras empieza a darse el cultivo? Entonces, la propuesta, y pues también, si se quieren dar como la pasadita, pues como... en la Open Society Foundation hicieron como, pues bueno, un documento contando pues como la investigación que se hizo en Lerma, que fue la comunidad que les conté ahorita, y ellos llevan desde el 2016, tienen el único permiso en el país para hacer las investigaciones respectivas pues con la hoja de coca, y pues es pues muchísimo más rentable, y pues empezando que no tienen que tumbar los cultivos y empezar de cero, sino que pueden pues como que legalizar lo que ya tienen. Entonces también, a ver, les voy a dar un dato así como súper simple. La coca, cuando la compran para hacer cocaína, el kilo cuesta 480 pesos, que no es nada, y eso es lo que le queda al campesino. Cuando la compramos legalmente, el ayuo, la harina de coca, pues ya triturada, si se quiere, cuesta más o menos 60.000 el kilo. Y a pues a las comunidades que lo producen les queda un gran porcentaje de eso. Entonces también es como que, como lo decía Sara, hay una responsabilidad detrás de esas decisiones gastronómicas que, bueno, alimenticias que tomamos. Entonces también como para que ese sea uno de los argumentos que utilizamos a la hora de escoger X o Y alimento. Bueno, como dice Nicolás, pues la vainilla efectivamente es supremamente rentable, y ahorita alguien preguntaba que dónde se podía conseguir, Andrea preguntaba que dónde se podía conseguir la harina de coca. Bueno, sí, le dijeron que en las tiendas naturistas, sí, básicamente como en muchos mercados fit, ahora también está de moda pues como conseguir el té de coca, o hay algunas páginas en internet, hay una que se llama creo que Hoja de Vida, donde como la comercializan pues ya la harina, eso pues es como muy relativo. O, bueno, en Monserrate, por ejemplo, también en las partecitas de arriba venden, no sé si sean de Bogotá o no, pero esos son como los lugares que conozco, porque igual la venta es un poco restringida porque ellos no tienen INVIMA, lo cual es un poco contradictorio, porque digamos que hay como un vacío legal. Entonces, en algunas partes dice que sí se puede comercializar y que hace parte como de los derechos de la diversidad cultural del país, pero el INVIMA dice que no se puede, entonces es como, pues, un poco complejo. Bueno, si quieren vamos al siguiente versus. Este lo puse más que todo, bueno, Elizabeth me dice que los productos a base de hoja de coca sí tienen INVIMA, eso sí me corcha, la verdad, porque hasta donde conocía, o por lo menos lo que había leído,
no tenía, Perdón, pero te interrumpo, pero sí, sí tienen porque si no, no lo podrían comercializar. Y cuando los extranjeros suben a Monserrate y compran el té, las hojas de té, ya sea en los centros de artesanías y en el mismo Monserrate, lo primero que dicen ellos, uno lo primero que les dice es que tiene que tener registro INVIMA, porque si no, no lo pueden sacar del país y los pueden detener en el exterior. Y se pueden sacar ciertas cantidades de cajas, no pueden sacar muchas porque muchas de las comunidades indígenas la producen para pues ellos también comercializarla y tener una entrada de dinero en cuanto a lo que es la comercialización de la hoja de coca. ok, gracias Elizabeth por la aclaración. Ahí fue, tenía un vacío en ese lado, pero muchas gracias por tu aporte. Bueno, y ya los dos versus que siguen son pues más o menos similares, pues porque son maíz, trigo y pues arepa y pan, que más o menos vendría siendo lo mismo, pues como los amasijos de uno y otro cereal. Entonces no sé si alguien quiere, pues de una vez como hablar de los dos versus al tiempo y que alguien nos cuente como por qué escogió uno o el otro y pues bueno, así como las razones. Bueno, voy a intervenir ya que nadie más toma la palabra. Juan, otra vez del Máster Taquería, digamos que por el tipo de negocio que tengo en este momento, que es una taquería mexicana, claramente tengo una cercanía con el maíz muy, muy constante. Yo claramente me voy por el maíz. Pienso que es de los cultivos más propios, de hecho creo que es el cultivo más propio de toda América, que logra unirnos culturalmente desde Norteamérica hasta Argentina. Es un grano que resulta mucho más fácil de asimilar para nosotros los americanos, para los que tenemos más ADN americano e indígena. De hecho, saben muy bien que no tiene gluten y que no presenta un montón de problemas como para nosotros, como sí lo presenta el trigo. Claramente el trigo fue impuesto en ese intercambio colombino traído por los colonizadores. Y claro, un buen pan por ejemplo, para un bogotano resulta algo muy atractivo, pero sí pienso que debemos reforzar el tema cultural alrededor del maíz porque claramente y nutricionalmente creo que aporta muchísimo más que el trigo. Gracias. Bueno, Juan, tú justo tocaste dos temas que me parecen como principales. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, digamos que bueno, si los temas que quería como mencionar aquí eran tanto lo de el gluten, que Juan lo mencionó, y también lo de la parte cultural. Entonces, digamos que a mí también siento que hay como cierta conexión que me parece bonita. Miguel quería decir algo, que veo que levantó la mano. Sí, no, yo quería participar en el versus. Primero saludarlos a todos pues muy, muy amablemente. Entre el trigo y el maíz, yo consideraría que es importante tener en cuenta también un aspecto económico. Es que muchas veces llegan los alimentos a las comunidades y son alimentos novedosos que los convierten las comunidades en comunidades pobres. Por decir algo, cuando llega a una comunidad indígena la Coca-Cola, las bebidas que tienen allí las comunidades variadas, con todas las propiedades pues adecuadas desde el punto de vista de la salud y lo económico, terminan convirtiéndolos en pobres. Yo pienso que no tengo mucha información, pero pensaría que cuando a nuestro continente llegó el trigo, cuando nosotros teníamos una capacidad para producir alimentos a partir del maíz, pues eso nos perjudicó económicamente y en cierta medida podría ser uno que contribuyó a que fuéramos un poco pobres. Y un ejemplo similar sería como con la lenteja. Igual cuando la lenteja llegó y se familiarizó en Colombia su consumo, pues Colombia es un país que es poco productor de lenteja. Entonces pasamos de ser unas economías que teníamos capacidades para lograr cierta soberanía alimentaria a ser unas comunidades que vamos a depender de otras cosas. Por eso siempre me gusta más el maíz, pues tiene más significado, como dijo el compañero que me precedió.
Muy bien, Miguel. Yo también siento que, sobre todo en el siguiente versus, que era el del pan y la arepa, pero pues como les digo, son versus que van como muy de la mano. Muchas veces, por ejemplo, no sé, siento que tenemos eso como de estar colonizados como muy encima, ¿cierto? Entonces empezamos a verlo de afuera como mejor. Entonces antes era Europa, ahora es con, no sé, con Estados Unidos, o empezamos a pensar que lo de afuera o lo exótico, que igual, por ejemplo, con el salmón, es mejor que lo de acá. Y yo pienso que más que que por decir algún pan sea, entre comillas, más elegante que una arepa, es, por ejemplo, el valor y la transformación que nosotros le damos a esos alimentos. Por ejemplo, y pues voy a volver a poner un ejemplo con Leo, el restaurante. Ellos inicialmente, como de entrada, pues ustedes ven que en muchos restaurantes es como que a uno le pongan, por decir algo, pan con aceite de oliva y vinagre balsámico, que pues eso es supremamente europeo. Y ellos al principio ofrecían pan y ya luego decidieron hacer como el switch y empezaron a ofrecer un amasijo, que para los que no saben, un amasijo es como la transformación de un almidón para, pues sí, como obtener un pan de bono, una arepa, lo que sea, ¿cierto? Entonces un pan es un amasijo, lo mismo que la arepa. Entonces ellos dijeron, bueno, pues una arepa, digamos que podríamos considerarla menos elegante, pero entonces ellos dijeron, pero un pan tampoco, porque nosotros queremos hablar de Colombia. Entonces ofrecen actualmente un amasijo con mantequilla de hormiga, que es muy interesante. Y, por ejemplo, aquí, bueno, yo soy del eje cafetero y aquí hay un restaurante que es muy chévere que se llama El Silo, y ellos tienen como una granja orgánica y no sé qué, y tienen, por ejemplo, un pan de morcilla, que pues es una cosa súper novedosa. Y lo mismo, no es como que o prefiramos la arepa o prefiramos el pan, sino que también le demos a nuestras cosas el valor. Entonces ellos dijeron como que, bueno, démosle como el giro a eso, y utilizando ingredientes o sabores muy nuestros, pues decidieron como hacer algo bien particular, que es ese pan de morcilla. Y bueno, volviendo a lo que decía Juan del maíz y la cultura, efectivamente, pues el maíz, digamos que culturalmente, pues tiene como una significación preciosa. Por ejemplo, en México, el Popol Vuh, pues que es como el mito de la creación, dice que nosotros, que el Dios trató de hacernos de barro y no pudo, y al final decidió hacer un hombre de maíz, y entonces en teoría nosotros somos hombres de maíz. Y, por ejemplo, una escritora, la de Agua para Chocolate, que se llama Laura Esquivel, no sé si la conozcan, a mí me gusta mucho porque es muy romántica como yo. Tiene un libro de ensayos gastronómicos que se llama Íntimas Suculencias. Y ella hablaba que cuando ella estaba chiquita, si se caía el maíz, por ejemplo, pues los granitos, ella no los podía pisar, que porque el dios del maíz se enojaba mucho. Y pues que eso se fue perdiendo y que de alguna manera, que también siento que es algo que vale la pena cuestionarnos, como que empezamos a minimizar o mira, aquí Elizabeth nos comparte que el dios es la representación del dios sol en las plantas, que eso también es precioso, pues, y es, digamos que podríamos pensarlo como nuestro oro, si pensamos como en la soberanía alimentaria, como decía Miguel ahora. Y muchas veces como que empezamos a minimizar eso, de que entonces pues que el maíz no es ningún dios, o que no estamos hechos de maíz sino de alguna otra cosa, y pues que claro, tenemos evidencia científica de que no estamos hechos de maíz, digamos que propiamente hablando, pero ese tipo de cosas también nos dan identidad y digamos que nos pone como en un lugar en el mundo. Y por ejemplo la frase que decidí escoger pues como para la carta que construimos para darles la bienvenida, que habla como de que los sabores nos ponen en un lugar. Muchas veces cuando uno sale, pues cuando uno está en otro lugar, esos sabores como que, bueno, primero hay mucha gente que habla de que lo que más extraña es la comida. Y efectivamente siento yo que como que, pues sí, los sabores hablan mucho de nuestra identidad. También, como lo mencionaba Juan, también a veces es lo que nos une. Por ejemplo, a los mexicanos suele gustarle, pues, o por mi experiencia, no hablo de mi experiencia, les gustan un montón las empanadas y siento que también podría ser como cierta relación como con el maíz, el relleno de carnes y, bueno, etcétera.
Y finalmente quería hablar un poquito de lo del gluten, también volviendo un poco a Marvin Harris y también como a decirles que, bueno, está súper bien que nos encante el maíz y hay que darle como el valor que se merece, si se quiere, a la arepa, pero pues que tampoco satanicemos el gluten, ¿no? Porque, bueno, primero, pues el gluten es una condición que tendríamos que evitar si fuéramos celíacos, ¿cierto? Que pues es como una intolerancia al gluten, que no solo está en el trigo, sino también en la avena, incluso en el centeno, que mucha gente come pan de centeno que porque no tiene gluten, sí tiene, solo que tiene menos. Y, por ejemplo, si lo pensamos, el gluten es una proteína, es una proteína presente en el pues presente en el trigo. Y, por ejemplo, los trigos colombianos tienen muchísima menos proteína que los trigos producidos en otro lado. Eso por un lado. Y por el otro, digamos que hay muchas teorías que hablan de que lo que realmente nos afecta de determinados alimentos, más que el alimento en sí mismo, es como la forma de producirlo, ¿cierto? Entonces, pues sabemos que el trigo está muy industrializado, pero el maíz también. Entonces es como que para que también nos cuestionemos eso, a lo mejor si comemos un pan hecho con trigo orgánico y que tiene masa madre, que no sé si sepan qué es, que es un fermento producido con harina y agua y mucho tiempo, y precisamente pues ahora no se hacen panes así, pues porque requiere tiempo que no tenemos. A lo mejor si nos comiéramos un pan así no nos haría daño, a diferencia del pan que puede venir en paquete y puede que sea, pues estoy aquí haciendo como, bueno, como suponiendo, ¿no? A lo mejor es más saludable eso a la arepa que viene empaquetada con 1000 cosas raras, ¿cierto? Entonces, porque lastimosamente el maíz también entra dentro de los alimentos que ahora se están produciendo muy industrialmente, ¿cierto? Entonces hay como dos momentos importantes en la historia como de la producción, si se quiere, de los alimentos ahora en este último siglo, que han hecho que cambien los precios y la manera de producir ciertas cosas, ¿cierto? Entonces en el 2008, normalmente la comida no hacía parte de la bolsa, ¿cierto? De la bolsa de valores, porque es algo pues con lo que no estaría como lógico especular. Sin embargo, en 2008 entraron ciertos commodities a la bolsa de valores, entre ellos el café, el maíz, el trigo y otros. Y eso hizo, pues, primero que aumentaran los precios de la canasta básica, pues porque se empieza a especular como con la comida de la gente. Y segundo, que al producirlos como tan industrialmente, a veces se modificarán genéticamente y esto hace que nos afecte, etcétera, etcétera. Entonces, y también en el 2010 en Estados Unidos hay una ley, está la ley agrícola y empezó a dar subsidios a la producción de ciertos alimentos, pero fueron maíz, trigo y azúcar muchas veces o producida con caña o producida con una cosa que está muy presente en muchas de las cosas que nos comemos, que es el jarabe de maíz o en inglés aparece como corn syrup. Y pues bueno, hay muchísimos estudios que pues demuestran que se absorbe muy diferente al azúcar pues que el azúcar producida con maíz se absorbe, se asimila en el cuerpo de manera diferente al azúcar que producida pues con caña, ¿cierto? Entonces, digamos que nutricionalmente hablando, si estamos hablando de un maíz producido de manera industrial o un maíz o un trigo producido de manera industrial, probablemente sean igual de dañinos. Entonces, la invitación es como que a que no satanicemos una cosa y pues también, como lo dice Miguel y como lo dice Juan, como lo dice Valentina, de que los sabores nos identifican y Elizabeth, también como a que empecemos como a pensar un poquito en esa conexión y en lo que significan los valores, los sabores para nosotros como latinos o como colombianos o como lo que sea. Y también, por ejemplo, que exploremos más el maíz, o sea, uno normalmente piensa en maíz y si mucho piensa como en la mazorca bogotana que uno se come afuera del circo, lo que sea que es esa de grano muy grande, o uno piensa en la mazorca dulce de supermercado o en el maíz de tarrito. Y, por ejemplo, en mi caso, yo me imaginaba el maíz morado y pues para mí eso era una cosa rarísima, eso aquí en Colombia no existía, eso era solo pues como de México, yo qué sé de dónde. Javier,
no sabría cuántas variedades de maíz hay. Sé que hay muchas, pero así pues como un dato exacto no podría darte. Sé que igual Liana quiere decir algo. Pues relacionado con lo del maíz, aquí se están recuperando semillas de maíz rojo, de maíz azul, de maíz morado, que se habían perdido por lo que hablaba Aleja de la industrialización un poco desmedida del maíz. Entonces, hay una cuestión también de salvaguarda de las semillas que es muy importante tener en cuenta, y hay grupos custodios de semillas que están volviendo a traer otra vez el sembrado de maíz, de diferente tipo de maíz, ¿no? Como dice Alejandro, no sabríamos, Javier, cuántos tipos de maíz. Lo cierto es que son muchos que se están recuperando. Y, por ejemplo, en la Casa Museo Quinta de Bolívar, ahorita logramos, pues vamos a ver si nos germina, sembrar maíz rojo y maíz azul, que nos dieron la semilla precisamente los custodios. Entonces, la idea con esto también es poder empezar a intercambiar las semillas, ¿no? Y a generar esa soberanía alimentaria a través de los custodios y de los intercambios de las semillas como tal. Es lo mismo que ocurre con la papa. Con la papa nosotros hemos perdido una gran variedad de papas, porque solo pues, digamos, tenemos la papa sabanera, la boyacense, la criolla y la pastusa, que es como lo común, pero realmente hay cerca de 400 especies de papa, y en el Perú hay un museo de la papa en donde muestran casi que 500 especies de papa. Entonces esto es a lo que tenemos que ir. Y Elizabeth, no, el museo todavía no está abierto, estamos en proceso, ahí les vamos contando. Muchas gracias, Eliana, por tu aporte. Y sí, digamos que uniéndome a lo de las papas, no solo las papas, sino también una cantidad de tubérculos que tenemos y no utilizamos. Por ejemplo, las chubas, que yo las descubrí cuando me fui para Bogotá, que son como unas papitas chiquitas como rosadas y pues son muy interesantes. Y aparte que, no sé, me imagino que sé que algunos de ustedes, exacto, las chubas y los cubios, que son pues cosas que o se van perdiendo o la gente los ve como que no, eso tan feo o qué onda. Y aquí Miguel dice que hay 6.200 especies de papa en Bolivia. Wow. Entonces, bueno, sí, como mencionaba Eliana, sé que también, por ejemplo, hay algunos resguardos indígenas, también tienen también son custodios de semilla, y hay diferentes como iniciativas personales o de restaurantes o etcétera que tratan pues como de trabajar con diferentes especies, también precisamente por lo mismo, como decía Eliana, como para que esa industrialización no haga que de todas las especies que tenemos nos quedemos con solo una, pues o con lo mismo, con las 4 papas de siempre, 2 maíces y los otros se van perdiendo, y pues digamos que hay preparaciones determinadas. Pues bueno, sí se van perdiendo algunas especies y pues todas tienen los sabores diferentes o la textura es diferente, o digamos que, no sé, me imagino que para los que son chefs o cocineros debe ser pues muy emocionante, muy enriquecedor poder trabajar con las otras variedades, con las texturas, con los juegos de colores que dan. Por ejemplo, hay una cosa que se llama, exacto, también, no solo los ingredientes, sino también, como dice aquí Juan, tratar de, bueno, no sé si rescatar, porque no sé si seamos superhéroes, pero sí por lo menos como de reivindicar y darle el valor a esas recetas que a lo mejor se van perdiendo, y también muchas veces por lo mismo, porque decimos como que, ay, no, es que eso es de, no sé, o de pobre, o por ejemplo también muchos alimentos en muchas comunidades rurales, los alimentos autóctonos se los dan a los animales, venden los animales y con lo que venden el animal van y compran, no sé, espaguetis y atún en lata. Y entonces como que no se da ese valor a lo que tenemos, precisamente porque nos dicen que lo de afuera es mejor y no necesariamente es así. Y pasa, pues bueno, sí, con las recetas, con los ingredientes, y como decía, pues me imagino que para los que trabajan como, pues con la gastronomía,
hay muchas posibilidades. Por ejemplo, hay una cosa que se llama papachina, que, bueno, tiene varios nombres dependiendo de la región. Es una cosa como morada, bueno, es blanca y al rallarla o cocerla se vuelve como morada y es precioso y da una textura súper chévere. Y en muchos lugares pues como que o dejaron de cultivarla o se le dan a los cerdos o a lo que sea, o hacen puré y hay gente, o sea, yo he escuchado las expresiones de la gente como que es que eso no es comida. Y, por ejemplo, en un restaurante de Manizales hace poco hicieron una cosa que se llamaba como corales, porque estaban en un universo paralelo, ¿cierto? Hicieron corales con esta cosa que se llama papachina y el resultado fue genial, no solo desde lo visual, porque da un color hermoso, sino también la textura. Ellos decían, es que la textura solo se alcanza con esto. Entonces yo pienso que para los que son, por ejemplo, pues como ya lo dije, cocineros, pues como la invitación a explorar el universo biodiverso que tenemos en el país, o sea, uno puede estudiarlo un montón y se sigue sorprendiendo cada vez más porque tenemos unas posibilidades impresionantes. Bueno, voy a leer un poquito aquí lo que tienen aquí en el chat, que van como súper rápido y no me da para hacer ambas cosas. Bueno, si quieres, mientras vas leyendo, hay dos personas que tienen la manito levantada, entonces démosles a ellos la oportunidad también de hablar, son Angie y Eliana, entonces si quieres comienza Angie y después le damos la voz a Eliana. Me parece súper, sí, de acuerdo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Bornachelli, gracias por la invitación, muy interesante todo el tema que están hablando. Yo quería tocar acerca de lo que estabas diciendo de la cantidad de tubérculos, papas, las papas nativas, la yuca, todos esos ingredientes que son supremamente representativos de toda nuestra gastronomía y que también se han perdido por esa, digamos, bombardeo de información en el que se volvieron casi que prohibidos, casi que satanizados. Entonces, no coma ninguna harina blanca porque todas harinas malas, harina la engorda, esa harina no. Entonces, obedeciendo a todas esas informaciones, se ha perdido mucho el uso de los recursos naturales que tenemos acá en Colombia. Todas nuestras recetas incluyen, digamos, aquí en Bogotá, que es donde yo estoy, incluye la papa, incluye la yuca, incluye la racacha, los cubios, los nabos, una cantidad de ingredientes que de por sí son sanos. Si los ingredientes vienen de la tierra, son ingredientes sanos que nos aportan una cantidad de propiedades que no vamos a poder encontrar en ningún lado. Pero como estamos tan bombardeados de información, entonces imagínate, llegamos al punto que yo peleo todos los días yo sola contra eso de decir, imagínate tú, yo lo analizo todos los días, un campesino que está en su finca, que se levanta y tiene su vaca. Entonces, es como decirle, ordeñe la vaca para que a la vaca no le dé mastitis, pero no se tome la leche, bótela y vaya y cómprese una tarra de leche de almendras porque es que eso es lo sano. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas han desvirtuado totalmente la gastronomía de nuestro país. Entonces, yo creo que ahora con esta nueva era, con este nuevo momento que estamos viviendo, es importantísimo rescatar el amor y el arte por la cocina. En Colombia hay una cantidad de recursos impresionantes que nos permiten alimentarnos sanamente, solamente usando nuestros ingredientes originarios, nativos de todas las regiones que tenemos. Entonces creo que tercerizar algo tan importante como es nuestra propia alimentación, creyendo que son cosas más saludables porque vienen de aquí a allá o porque tal sutanita o fulanito se lo comen y parecen divinidades, creo que es importante rescatar nuestra esencia como cocineros, como familias y reconocer que en la cocina está un arte que nos une y que nos reúne y que siempre va a ser así. Entonces, eso era pues lo que quería aportar y agradecerles por esta reunión tan interesante y tan bonita. Completamente de acuerdo contigo, Angie. Es como lo que hablaba ahora, que sí, empezamos como a satanizar ciertos ingredientes o que empiezan que no, que entonces que el huevo no, que porque tiene colesterol, o pues lo mismo, ¿cierto? El pan que por el gluten o la leche con la lactosa y uno dice, bueno, y si la persona que está absorbiendo esos argumentos en contra de cierto alimento no es ni intolerante a la lactosa ni celíaco y está bien de colesterol, entonces ¿por qué tendría que dejar de comérselos? Y como tú lo dices, o sea, si es lo que se ha comido toda la vida, obviamente también hay que reconocer que hay un problema de sobrepeso y todo eso, pero es como
balancear pues yo pienso que ese problema, más allá de que la leche sea mala o que el chicharrón no se pueda comer nunca, es también como porque se ha perdido como esa relación o esa, entre comillas, conversación con la comida, como el pensarla un poquito. Claro, hay que balancear las cosas, como lo dice Juan Francisco, estoy muy de acuerdo con él también, esas recetas de antes. Obviamente, si nos pues nos tomamos una leche que ha pasado por 54 máquinas antes de que llegue a nosotros, y adicional a eso le echamos, no sé, 20 cucharadas de azúcar y todo, pues claramente la leche pues probablemente nos haga subir de peso, pero es también como esa relación o el trato mismo que nosotros le damos a los ingredientes antes de comérnoslos. Y pues sí, estoy muy de acuerdo con eso que dices, Angie. Gracias por tu aporte. Aquí Emma nos dijo ahora, que me parece súper chévere, que en Ubaqué, en Cundinamarca, hay un museo del maíz para que vayan. Y Ana Loaiza nos recomendó una crónica que se llama El Señor de las Papas. También es una crónica muy bonita, muy chévere también para lo de pensar en esa variedad que hay y en la gente que de alguna manera está tratando, como lo dice Juan, como de rescatar ciertos ingredientes, en este caso pues el señor efectivamente con sus papas. Entonces, también digamos que esa crónica da un poquito de esperanza cuando a veces uno escucha las historias de quienes están detrás, como de la salvaguardia de las recetas o los ingredientes, da un poquito de esperanza, porque a veces también con la industrialización o por ejemplo con este dato de cuánto maíz transgénico hay o qué cosas se han perdido, como que es un poquito triste y abrumador, pero pues bueno, también hay otras iniciativas como las que mencionaron Emma y Ana, que son muy bonitas y que dicen como que bueno, no todo está perdido y hay gente que está verdaderamente trabajando como porque volvamos a tener esa conexión, pues que al fin y al cabo antes era, como lo mencioné al principio, pues por lo que vivíamos, ¿no? O sea, antes vivíamos como para tener que comer y ya ahora como que trabajamos para tener dinero, para tener cosas en la nevera que no necesariamente son lo que necesita nuestro cuerpo. Bueno, yo creo que si quieres, Caris, mostramos como lo del versus del maíz y la arepa. Juan Francisco quería hablar, es que no sabe cómo levantar la manito, entonces para darle la oportunidad. Claro que sí, Juan, cuéntanos. Bueno, digamos, yo soy diseñador industrial, no he estudiado gastronomía, pero soy cocinero desde los 12 años. Y aquí también hay un tema muy interesante, digamos, que yo he mapeado desde el diseño industrial, y es la cultura objetual alrededor de la cocina, que también debemos mantener. Si bien debemos tratar de mantener los ingredientes y las recetas, y debemos aplicar esto desde nuestras casas, ver un videito en YouTube de cómo hacer un buen ajiaco, o comprarse un libro. Bueno, digamos que el ejercicio empieza en casa, pero también hay una cultura objetual que debemos tratar de rescatar, y es todos los utensilios de cocina tradicionales, el sedazo para hacer el sabajón, los rodillos de madera. Ahorita el INVIMA en los restaurantes nos tiene súper corchados pues con el tema de un poco de reglas que me parecen un poco inoficiosas actualmente, ¿no? Entonces, pero también hay unos enseres, digamos que en la Quinta de Bolívar, de hecho, es un ejercicio súper bonito donde se evidencian todos estos objetos que estaban alrededor de la cocina, y que también es chévere rescatarlos, es chévere tenerlos presentes, ¿no? La cultura de la cocina no es solamente el sabor, sino es, como decía Alejandra, toda esa actividad que se lleva alrededor de la preparación, del antes, del durante y del después del comer, ¿no? Entonces, a mí las fusiones me parecen chéveres, me parece que son válidas. Yo soy diseñador, soy abierto a la innovación, pero primero que todo los invito a que realicen una construcción desde sus hogares, porque muchas veces ve uno las familias en restaurantes tradicionales, y al niño de 5 años le llevan la cajita de McDonald's, que porque es que el niño no come cuchuco. No, pues enséñelo a comer cuchuco, papá, porque si no, pues la tradición se va a perder. Entonces, nada, es esa invitación y a reconocer nuestros objetos. Gracias. Súper de acuerdo contigo, Juan. Yo creo que también sí la reflexión o
o comienza desde casa pues la reflexión o digamos que ese tratar de mantener las cosas vivas, ¿cierto? Es cierto que la tradición pues evoluciona y eso es lo que precisamente permite que siga, que perdure en el tiempo, pero también a mí me parece también tenaz eso con los niños chiquitos, como que el niño siempre come diferente y es como que, bueno, ¿y el niño por qué tiene que comer diferente? O sea, deberíamos darle lo mismo y como tú lo dices, pues sí, que aprenda de qué se trata. Y también es muy triste porque uno ve, pues, o por lo menos desde de mi familia, o que uno a veces no conoce su propia historia o la historia de la familia, es un poco complejo conocer ya pues la del país completo y también se empiezan a perder cosas por lo mismo, porque no, es que es mejor o más fácil o más cualquier cosa, lo que viene de afuera, lo que puedo comprar ya hecho y lo que pasa en la casa, nada. Aquí Eliana dice que como es de bueno un arroz en olla de barro. Por ejemplo, no sé si sepan, esto es un dato bobo, pero hay algunos artículos y alimentos en Colombia que tienen denominación de origen controlado, entre ellos precisamente lo que mencionó Eliana, las vajillas de cerámica negra tienen denominación de origen pues controlado, o sea que solo se pueden producir en un lugar por las condiciones geográficas, etcétera. Y bueno, no sé, a mí aparte de que me parece que la comida sí queda sabiendo distinto, pues también, como lo mencionas Juan, pues es como hacer un poco alusión a nuestra tradición y pues aparte que me parece muy, muy bonito, o sea, también podríamos decir que eso sea elegante y decidir, pues no sé, yo creo que somos nosotros los que les otorgamos el valor a las cosas, ¿cierto? Si nosotros decidimos, pues siempre y cuando haya como un juego con los simbolismos y todo, podríamos decidir nosotros que esa vajilla negra de barro sea la elegante versus la de cerámica, no sé. Ok, ya a mí se le respondieron. Sí, yo creo que podríamos incluso hablar ya en cuanto al pan y a la arepa, que por ejemplo yo soy paisa, soy de un municipio cerquita a Medellín y realmente en el pueblo siempre hemos estado acostumbrados a comer arepa toda la vida y es muy extraño, se siente muy extraño muchas veces compartir la mesa, el desayuno con alguien y que prefieran el pan sobre la arepa porque pues aparentemente es una cuestión que se ha convertido como en estatus. Entonces, como la arepa, no, la arepa es de mis abuelos, es montañera y yo mejor como pan, porque el pan, no sé, lo comen en la capital, lo comen en Europa, entonces como que empiezan a cambiar también todo este tipo de tradiciones. No sé, nuestros participantes qué piensan de, pues, de preferencia el pan o la arepa, que nos compartan un poquito también sobre eso. Yo puedo decir algo. Hay algo curioso y es que, bueno, la arepa pues es muy tradicional. Nosotros tenemos más o menos unos 42 tipos de arepas, de muchas masas, de variedad de masas, de diversos maíz, de yuca, de maíz blanco, maíz amarillo, de una cosa, de la otra. Pero lo más curioso es que pues con esta época de cuarentena, hacer el pan es de las cosas más difíciles de hacer. Tiene una ciencia bastante curiosa. Y hacer pan tiene su trabajo, tiene su ciencia. Entonces, como decían, no satanizar una cosa contra la otra, pues porque puedes intentar no solamente hacer una arepa, sino también preparar un buen pan con ingredientes de tu casa, que no tenga ningún conservante, que no tenga nada y que lo puedas comer y te sepa igual que el de la tienda y hasta mejor porque lo hiciste tú. Entonces, ahí hay algo especial en esas preparaciones y es que le pones el toque personal y como dice uno, también el toquecito del amor, ¿no? El amor de tratar de hacerlo para tu familia, para tus hijos o para poderlo compartir. Entonces sí es bien interesante entre el pan y la arepa esas preparaciones. La arepa es mucho más sencilla de hacer. Obviamente que el trabajo que tiene detrás de recoger el maíz y todo esto, pues tiene su ciencia, pero es un poco más sencilla que lo que se puede hacer con un pan que tiene una preparación un poco más larga de aproximadamente de 3 a 4 horas dependiendo del pan que se esté haciendo. Entonces ahí como por aportar un poquito al tema.
No, muchísimas gracias, Elizabeth. Perdón, Alejandra, que te interrumpí, pero Carolina quería pues levantar la mano entonces también para darle la oportunidad de compartir lo que quiere decirnos. Carolina, Bueno, entonces si quieres, continuamos y ya ella nos escribió que prefería la arepa. ok. Bueno, sí, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con el aporte de Elizabeth y como les digo, pues todo el tiempo mi intención no es, pues si volvemos a lo mismo, no es satanizar nada o decir como que no, es que tienen que comer pues solo colombiano o solo maíz o solo atún, sino que es simplemente como que nos preguntemos un poquito por qué estamos escogiendo lo que escogemos. Yo también, ahorita en cuarentena he hecho pan y me ha parecido súper emocionante porque hice pues la primera masa madre y todo, pero también hemos hecho empanadas y hemos hecho arepas, entonces es como que, bueno, no sé, en la variedad está el placer y sobre todo nosotros que tenemos una variedad tan grande. Bueno, y aquí también como mencionan Eliana y Marta, el pan de bono, el pan de yuca, nosotros tenemos unos amasijos supremamente variados y deliciosos y aquí pues como un dato charro, pues ya que habíamos mencionado que igual el gluten no hay que satanizarlo, pero pues digamos que en Colombia tenemos la posibilidad de comer muchos amasijos gluten free, si quieren eliminar el gluten de su vida para que también aprovechen mucho la panadería colombiana, que hay opciones muy chéveres y también como lo mencionaba Elizabeth, pues hay arepas de un montón de cosas, hay arepas de yuca, de arroz, creo que hacen en los llanos, entonces para que también abramos el panorama, que eso también es una cosa que yo me he dado mucho cuenta, y es que uno está como en su región, y bueno, primero como que tendemos a reducir la comida colombiana, como que no, en la costa es solo pescado frito, los paisas solo comen bandeja paisa, arepa y ya, y pues está como el ajiaco, pero por ejemplo el cocido es algo que muchas veces no conocemos, el cocido boyacense, o no nos damos, por ejemplo, cuenta como de la cantidad de cosas diversas que tenemos. En el Pacífico hay una riqueza impresionante, el Caribe es mucho más que solo pescado frito o las mesas de fritos, bueno, que a mí también me parecen pues espectaculares, pero como que también exploremos un poquito porque el país tiene una riqueza en cuanto a preparaciones e ingredientes impresionante, pues que uno muchas veces no conoce porque siento que estamos a veces como muy divididos por regiones o incluso también como que tenemos la idea exterior de lo que somos y no nos damos como esa oportunidad de explorar. Incluso en el mismo eje cafetero, por ejemplo en Caldas, en el SENA hicieron un libro súper lindo que se llama Relatos de la gastronomía caldense. Descubre pues lo mismo, uno piensa como que bueno, ¿y cuál es la comida típica? Pues no, frijoles, arroz y tajadas, de pronto sancocho. Y hay una variedad increíble porque hay resguardos indígenas, hay comunidades que están cerca al río, entonces comen más pescado que las comunidades que están pues como más en tierra firme, por decirlo de alguna manera. Entonces, en una misma región uno se da cuenta, si se pone a explorar, que hay una cantidad de posibilidades impresionante y unos ingredientes que uno dice, Dios mío, ¿esto cuándo? Entonces, bueno, sí, para que les den muchas ganas de explorar y enamorarse de la gastronomía que tenemos, porque tenemos un potencial impresionante. Y no sé si alguien tenga como algún comentario extra o algo, o si quieren como que les vaya contando la actividad que tenemos propuesta para el fin de semana, como para que ustedes creen un poquito, porque pues esa es la idea del taller, o si alguien tiene algo para decir antes de que introduzcamos la siguiente actividad. No, yo aprovecho es como para, si ya estamos concluyendo, para dar las gracias por el taller. Bueno, la charla me encantó, quedé muy emocionada y como con antojo de conocer muchísimo más, de ponerme a leer el libro de Marvin Harris, el de Laura, todo lo que dijiste, como que
me despertó muchísima curiosidad, así que gracias. Y los aportes de todos también me entusiasmaron. Ay, muchas gracias, Ana, por tu comentario. Espero que todos hayan quedado pues emocionados. A mí me alegra un montón pues ver como todo lo que comparten. Pues he visto un montón de cosas que no conocía, entonces también quedo con mucha curiosidad y ganas de seguir explorando. Igual, Aleja, qué pena la persona que iba a participar, ya le doy la palabra, pero creo que es muy importante recordar pues que de esto les vamos a proponer una actividad para que con esa misma energía ustedes sigan indagando en sus casas, sigan, por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad saber qué cocinaban mis abuelas antes, con qué materiales, lo que venían mencionando de los utensilios de cocina que realmente han cambiado tanto. Entonces, me parece muy chévere que estén tan participativos, que sea un tema tan amplio, porque realmente nos podríamos quedar hablando de esto mucho tiempo, pero a través, digamos, del grupo de WhatsApp también nos pueden mandar preguntas que se les vayan ocurriendo mientras están haciendo la actividad, pueden dejar los comentarios pues, de cómo les pareció el taller y de qué otras cosas les gustaría ver y para que sigamos pues como interactuando y tendremos también una sesión de cierre en la cual podremos compartir como las actividades que hicieron, los productos, el aprendizaje que les quedó y lo que encontraron como en estas búsquedas que van a empezar. Bueno, aquí hago la cuña, les recuerdo que en el chat hay como, pues están pasando como el link para que registren su participación en el taller. Y pues ya como lo menciona Miguel, mañana vamos a abrir un chat en el que pues la idea es como que, bueno, les voy a contar primero la actividad y ya después de eso pues se darán cuenta de lo del chat. Eliana, cuéntanos, Eliana. Es que nos están diciendo por el chat que el link para el registro de los asistentes no está dejando entrar, no está dejando poner los mails personales. Entonces no sé si es cuestión del formulario que hay que corregir para que les permita entrar, porque dice que use una cuenta profesional o educativa. Entonces creo que hay que modificarlo para que la gente lo pueda utilizar. Sí, ya, bueno, ya Miguel dijo que lo va a revisar, entonces mientras tanto yo les voy contando un poquito de la actividad propuesta. Ahorita alguien dijo que si les podía pasar la lista de los libros por el chat, si quieren se las comparto después ahí. Pues bueno, la bibliografía es infinita y pues como ya lo dijeron todos ustedes, es un tema, pues primero que toca, pues que es muy holístico, o sea, podríamos hablar solo de las costumbres alrededor de la comida, entonces, porque en la casa de Pepito se dan la bendición y porque en la mía no, o podríamos hablar solo de los ingredientes o solo de técnicas o de huertas urbanas. Bueno, el tema es súper infinito, entonces pues voy a tratar de pasarles como todo lo que pueda. Y pues como les decía, la idea aquí es como que todos aprendamos de todos. Entonces, la propuesta es a que hagamos como una exploración de los paradigmas, de cualquier paradigma. Por decir algo, que a mi primita no la dejan tomar café por la noche, que porque los niños menores de 6 años no pueden tomar café. O que a mí el médico me prohibió el café, que porque me da gastritis. Eso, por ejemplo, también es un tema cuestionable porque, bueno, la acidez del café depende de cómo esté preparado. Entonces, bueno, el paradigma que se les ocurra, que quieran o que estén de acuerdo con él o que en su defecto, pues digamos que no estén de acuerdo y que creen una pieza a partir de ese paradigma y de lo que ustedes quieran expresar. Y la pieza puede ser, no sé, que ustedes digan, no, miren, yo no estoy de acuerdo con el paradigma del café y por eso voy a hacer una receta de un café bien preparado que no me dé gastritis, por decir algo. O no, mira, a mí no me gusta que haya tanta publicidad del azúcar, entonces yo quiero tomar una foto en la que muestre que el azúcar es mala y nos la venden de tal manera. O yo quiero hablar de la lactosa, por ejemplo, lo que dijo, si mal no estoy, fue Elizabeth o Angie. No, yo quiero hablar de por qué satanizan la lactosa y yo quiero hacer un poema, una oda a la lactosa, lo que quieran. O sea, la idea aquí es que sean muy creativos. A mí me gusta mucho que me den este tipo de libertades y por eso
propusimos la actividad así, porque la idea es que ustedes hagan lo que se les ocurra. Yo igual les voy a mandar algunos referentes, desde la parte gráfica en Instagram, desde fotógrafos, desde gente que hace recetas, ya pues algo más simple que es una entrada del blog de una persona que escribió una receta pequeña de un brownie, pues como de la relación que tiene con el mismo. Y la idea es que a partir de esas ideas ustedes creen algo bien chévere, bueno, se les ocurra, no se expresen o como quieran. Y la idea, si quieren, obviamente, es pues compartirlo después en las redes sociales como para hacer una mini galería de nuestra percepción de los paradigmas gastronómicos. Entonces, por el chat de WhatsApp les vamos a compartir como todos los referentes para que ustedes se inspiren y pues también les vamos a compartir la bibliografía y todo que hubo durante el taller. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, realmente ahora preguntaban que cuál grupo de WhatsApp. Ya estamos creando el grupo de WhatsApp con los participantes del taller y se tendrán horarios porque a veces pues muchas personas dicen como no, yo no quiero grupo de WhatsApp porque entonces a las 2 de la mañana escriben, pero realmente en este caso vamos a tener horarios establecidos tipo oficina como de 8 de la mañana a 6 de la tarde para compartir las actividades, las dudas, los productos. Aleja nos va a mandar los referentes a través del WhatsApp. Entonces, la idea es que, como les dije ahora, tengamos una sesión más cortica que esta, también en vivo por este mismo medio. Les estaremos enviando el link y avisándoles, obviamente, con tiempo para que se programen, en el cual estaremos compartiendo los productos que realicen ustedes y resolviendo otras dudas que puedan surgir dentro de el trabajo a realizar. Bueno, aquí Angie, Elizabeth y Flor y Luis están pues como agradeciendo, igual que Carolina. Yo en serio quería darles pues las gracias primero porque pues hay como más acogida de la que esperábamos, teniendo en cuenta que hay un montón de en vivos y un montón de contenido que a veces es difícil escoger. Y pues no, me emociona un montón que haya tanta gente como pensándose lo que comemos, que les haya gustado. También recibimos otro tipo de comentarios y pues muchísimas gracias por su participación a todos. Yo también les quiero agradecer la asistencia, estuvo muy bonito y la verdad la temática para mucho, creo que esto va a ser como la punta de lanza. Y pues gracias Alejandra también por la información, a todos los participantes y esperamos pues también todos sus aportes por los grupos de WhatsApp y ya la otra semana cuadramos también para hacer el cierre de la actividad. Es importante que se registren en el link que puso Miguel Ángel porque a los que estén registrados ahí les mandaremos las memorias del taller para que las tengan. Bueno, entonces por favor que lo hagan todos los participantes que estuvieron en el taller. Y les agradecemos mucho. Agradecerle a Sara, a Alejandra y a todo el equipo presente, tanto de la Corporación Incluyamos como de la Casa Museo Quinta de Bolívar y a todos ustedes. Sí, muchas gracias a todos y pues sí, al museo y a la corporación por hacer posible este espacio. Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde a todos. Feliz tarde. Carolina, les estaremos comentando cuándo va a ser la próxima sesión por el WhatsApp, incluso por el correo electrónico. Bueno.